de Informalia, Rocío Carrasco, señalada como culpable del cerrojazo de Sálvame. Nos ha destrozado. Atención, porque este artículo habla de los trabajadores. O sea, no de los que vemos en pantalla. No de los que vemos en pantalla, sino de los que no. De los que no vemos, de los que no escuchamos y de los que no sabemos cuál es su opinión acerca de muchas cosas que entiendo se emiten y que quizá no estén del todo de acuerdo cómo se hacen muchas de las cosas, ¿no? Bueno, la cuestión, mira, el artículo, para entrar al trapo y a lo grande, empieza de la siguiente manera. Rocío Carrasco es el nombre propio de uno de los grandes errores de la fábrica de la tele. Perdonadme que os diga, se puede decir más alto, pero más claro yo creo que no. Rocío Carrasco es el nombre de uno de los grandes errores de la fábrica de la tele. No lo digo yo, lo tenéis ahí. Así empieza este artículo, a lo grande. Dice, evidentemente, que todo esto es porque el docudrama de Rocío Carrasco polarizó a toda la cadena. Pero ojo, polarizó a toda la cadena, pero ella a día de hoy está vetada. Aquí lo mismo te elevan a los cielos que te descienden a los infiernos. Lo hemos estado viendo muchísimas veces. Además, previamente a esto, recordad que llevaban años machacándola, mediáticamente hablando, claro. Después de eso, la convirtieron en estrella para dejarla posteriormente en la cuneta. Pero claro, este es el precio que pagas cuando te arrimas a ciertas zonas o a ciertos sectores. Lo que viene a decir en pocas palabras es que todo esto supuso, la docuserie, supuso el principio del fin. Esto es lo que afirma un trabajador, dice el artículo de Informalia, de la productora La Fábrica de la Tele. Uno de esos que ahora, pues bueno, sin Sálvame, pues ya veremos, ¿no? Uno de tantos, por cierto, que maldice, por cierto, la hora en que todo comenzó a torcerse. ¿Que probablemente se enfrenten a un ERE? Pues no lo sé. ¿Que hablamos de unas 150 personas? Lo dice el artículo. ¿Que todo ese círculo laboral responsabiliza a Rocío Carrasco? Pues ahí lo tenéis. Dicen que es la culpable de que se queden en la calle y sin trabajo. Dice otro trabajador también, que, otro de la productora, claro, que en lugar de rebajar el tono, lo que hicieron fue seguir exprimiendo el dama y forzando la maquinaria. Totalmente de acuerdo. Mirad, yo en esto que estoy comentando coincido en una cosa y discrepo en otra. Estoy un poquito con sentimientos encontrados. Finucci Cariñet, muchísimas gracias por renovar 14 meses ya en el nido. Mirad, hay una cosa con la que discrepo y otra con la que estoy muy de acuerdo. Discrepo absolutamente que sea culpa de Rocío Carrasco. Absolutamente. Porque Rocío Carrasco, si otros no le hubieran dado paso, le hubieran hecho la ola y la hubieran dejado campar a sus anchas, ella no pintaba nada en Telecinco, como no pinto yo. Si yo llego allí a hacer lo que yo considere, ¿creéis que me van a dejar? Ya os digo yo que no. Entonces la culpa no será mía. Será de quien lo permite y lo promociona. Y que a posteriori, viendo cómo está el asunto y cómo está la gente rebelándose, siga hacia adelante y, como bien dice el artículo, en vez de seguir, de parar y ver cómo hay que ir haciendo las cosas, lo que hicieron fue forzar la maquinaria hasta que les ha estallado en las manos. Han saltado las piezas por los aires, sin ir más lejos. Así que yo discrepo absolutamente que la culpa sea de ella. Que ella haya sido el medio,
Sí, pero la culpa yo no se la he hecho a Rocío Carrasco. Ella llega allí, ha contado lo que ha contado, a cambio de lo que haya sido, ni lo sé, ni me interesa, porque me parece aberrante lo que ocurrió, y sencillamente ella llega ahí, ha hecho su historia, ha contado su película, y el que la quiera, que la crea, y el que no, adiós muy buenas. Así de sencillo. Con lo cual, la culpa no la tiene ella. Así que ahí discrepo absolutamente. Ahora bien, que los que se queden sin trabajo, pues ahí ya cambia la cosa. Que uno lo vea desde el punto de vista personal, como que pierde el trabajo en primera persona, pues ahí ya ves las cosas desde otro modo. Ahí ves las cosas desde otro punto de vista y ahí te empieza a escocer la cosa un poquito más. Ahí empieza a escocer las cosas un poquito más. Además, el artículo hace referencia a Carlota Corredera, ya le ocurrió a Carlota Corredera. Es más, deja claro que en su momento apartaron a Jorge Javier. Os recuerdo que el primer capítulo, los dos primeros capítulos, la primera noche, las presentaba Jorge Javier, luego pasó a Carlota Corredera, y es porque dicen que para no cargarse al presentador estrella de la cadena, decidieron apartarlo y colocar en su lugar a Carlota Corredera. En todo caso, si esto es así, ¿qué queréis que os diga? Carlota Corredera ha sido el peaje, ¿no? El peaje. Qué triste, Carlota, con lo que tú te erigiste. Quizá ya se veía entonces venir las cosas, ¿no? Si ya vieron de alguna manera que había que salvaguardar la imagen de Jorge Javier, que bueno, ya se ha encargado él a posteriori de cargársela absolutamente, pero quizá si entonces ya vieron que a Jorge Javier había que salvarlo de la quema, pues entonces así es donde tenían que haber intervenido. Haber cambiado un poquito el tono, ¿no? Haber rebajado un poquito el tono. Dice el artículo que Carlota Corredera fue utilizada por Rocío Carrasco, convirtiéndola, o mejor, convirtiéndose ella, porque lo hizo ella solita, en abanderada de su causa. Vuelvo a discrepar. Es verdad que Rocío Carrasco sirvió de vía, pero la que se erigió absolutamente directora de todas las ciencias fue Carlota Corredera. Ella era la que decidía quién hablaba, quién no hablaba y cómo se hablaba. Y quien junto con Rocío Carrasco decidían qué éramos los espectadores, que creíamos o no creíamos. Con lo cual, cuidado. Que Rocío Carrasco tendrá su parte de responsabilidad. Pero aquí las culpas no las derivemos, porque todos han jugado a una mano que sabían era peligrosa. O quizá no. O quizá estaban tan engañados que se creían poderosos por encima del bien y del mal. Puede ser. La cuestión es que si Carlota Corredera en su día se quedó sin trabajo, lo que viene a decir el artículo es que ahora muchas otras personas van a correr su suerte. Pero con un detalle. Con un detalle importante que no se os olvide. Si a Carlota Corredera, y no lo digo yo, lo dice el artículo, para más Henry, por si queréis echarle un vistacito y lo comprobáis. Cuando esto ocurre, cuando se queda sin trabajo, cuando la mandan a casita, ya había ganado un pastizal. Pero, claro, eso sí, en un programa alineado en ciertas posturas políticas, pero claro, de pensamiento único sobre todo. Dice incluso que Rocío Carrasco las podría haber abducido. Fíjate hasta dónde llega el tema, ¿no? Dudo yo que abdujera a nadie. Sencillamente cada uno se postuló donde le interesó. Y hasta la medida que le interesó y quiso. La cuestión es que no supieron coger las riendas a tiempo. Eso está más claro que el agua. No supieron frenar, como digo, y no supieron que quizá no tenían ellos la sartén por el mango. Dice que Rocío Carrasco quería más de ellos y que ellos se lo concedieron, lo cual les lleva al desastre total. Pero ojo, porque solo me queda decir una cosa al respecto, y es que si Carlota Corredera se quedó sin trabajo habiendo ganado un pastizal,
las personas que ahora se puedan quedar sin trabajo se van también al paro, pero sin el pastizal. Ese es el problema. No han mirado ni por ellos ni por los suyos. En fin, avecillas, esto es lo que se cuece por ahí debajo. Ya os dije que saldrían muchas cosas porque la gente está muy, muy quemada. Hay personas que están muy quemadas.